¿Alguna vez viste a una persona tranquila perder por completo la cabeza? ¿Qué sucedió? Uno de mis maestros en la escuela secundaria era el tipo más tranquilo que jamás haya conocido. Nunca gritaba, nunca regañaba a los alumnos, solo se reía y sonreía y esperaba a que todos nos calmáramos y luego continuaba con su clase. Un día debimos estar particularmente alborotados y no nos estábamos calmando como solíamos hacerlo. De ninguna manera podía pronunciar palabra alguna. Pude verlo cada vez más frustrado y finalmente solo gritó, "Cállense", y toda la clase se quedó en silencio. Nunca tuvo que hacerlo de nuevo. Me estaba relajando en la casa de un amigo cuando era niño. Su padre era el tipo más tranquilo y agradable. Ese día, la mamá de mi amigo, también súper amable, estaba al otro lado de la calle hablando con el vecino sobre algo que ya no puedo recordar. El vecino era uno de esos tipos que nunca respetaban la etiqueta común, música a todo volumen, estacionar su bote de basura frente a la casa de otras personas, autos estacionados en el césped. El vecino comenzó a gritarle a la mamá y todos salimos al pórtico para ver qué estaba pasando. Tan pronto como salimos, el tipo llamó a la madre de mi amigo una zorra. Bueno, el papá de mi amigo escuchó eso y se puso en modo Hulk. Corrió gritando a través de la calle y simplemente derribó al tipo y se agachó sobre él gritando advertencias y amenazas. Le tomó un tiempo a su esposa calmarlo. No creo que ninguno de ellos lo haya visto reaccionar ante algo de esa manera, mucho menos el propio padre. Se necesita mucho para que mi mamá grite. En las raras ocasiones en que gritaba, todavía se sentía como si tuviera autocontrol, como si gritara a propósito, porque había una razón para gritar, como que necesitaba ser tan fuerte para que nos escuchara, o que uno de los niños necesitaba aprender a no volver a chocar con el tráfico. Pero una mañana, cuando éramos adolescentes, mi hermano estaba siendo muy difícil. Y mi madre, muy dulce y de voz suave, gritó, "Maldita sea Saun", y arrojó un cuchillo de mantequilla con tanta fuerza que se clavó 1/4 de pulgada de profundidad en el piso de madera de roble, a contrapelo. Todavía puedo escuchar el ruido que hizo. Todos nos portamos muy bien durante el resto del día. Eventualmente le pregunté a mi mamá por qué hizo eso. Su explicación fue que sentía que estaba demasiado enojada para sostener un cuchillo, incluso un cuchillo de mantequilla, y estaba tratando de quitárselo de la mano antes de hacer algo estúpido. Trabajé como cocinero de línea con un chef del que me hice muy buen amigo, realmente relajado, amigable, fácil de llevar y, de hecho, muy divertido para cocinar. Él me enseñó la mayor parte de lo que se sobrecocina y le debo mucho por mi éxito. Realmente nunca lo vi enojarse hasta que un día, nos estaban molestando durante la noche ocupada y uno de los meseros dijo algo que realmente lo molestó. No estoy seguro de si alguna vez escuché qué era, pero lo siguiente que supe fue que había arrojado por los aires la cesta de la freidora a través de la cocina, casi atinándole al mesero y rompiendo una bombilla. Salió furioso y 5 minutos después de un descanso para fumar, regresó y continuó cocinando casualmente como si nada hubiera pasado. Se disculpó al día siguiente y nunca volvimos a hablar de eso. La industria de los restaurantes es un lugar estresante. Cuando estaba en mi adolescencia era financieramente irresponsable y pedí dinero prestado a mis abuelos para mudarme de la casa de mi madre. Hicimos un plan sobre cómo lo pagaría en cuotas y solo perdí 2 pagos. Con cada uno llamé a mi abuelo y le pregunté si estaba bien. Siempre fue genial al respecto. Un día recibí una llamada de él y estaba furioso. Me gritaba por teléfono y podía escuchar a mi abuela llorando de fondo. Nunca había visto a alguien tan enojado en mi vida y yo estaba aterrorizada. Quería saber por qué no había hecho el pago ese mes, pero estaba segura de que sí. Resultó que accidentalmente configuré el pago automático para que se retirara de la cuenta incorrecta y no lo había hecho. Fue un error honesto de mi parte, y se lo expliqué. Transferí el dinero de inmediato y se calmó al instante. Más tarde descubrí que se había vuelto alcohólico después de dejar de fumar y le hablaba así a mi abuela regularmente cuando no había nadie cerca. Tenía un amigo de unos 60 años, un alcohólico funcional, pero era el tipo más tranquilo y sereno que he conocido. Nunca solía levantar la voz ni maldecir. Todo lo hacía con meticulosa precisión. Una vez me explicó que si usas un lenguaje vulgar y gritas todo el tiempo, entonces no tendrás a dónde ir cuando realmente te enojes. Trabajé con él durante aproximadamente 3 años. Nunca lo escuché levantar la voz o maldecir antes. La semana anterior le habían estafado el sueldo y el gerente prometió arreglarlo para el viernes. Llegó el viernes y no se había solucionado. Entonces, cuando mi amigo se acercó al gerente en la oficina abierta y declaró en voz alta, ¿dónde demonios está mi dinero? Prometiste que esto se resolvería. Toda la oficina quedó en silencio y la mirada de temor en el rostro del gerente era inquietante. El dinero estaba en su cuenta al final del día. Ese fue él perdiendo su mierda.
Esta no es mi historia sino la de mi papá. Mientras crecía, su mejor amigo Leaf era un chico tranquilo y tímido que era un poco incómodo socialmente. En la escuela no fue acosado físicamente, pero este niño se burlaba de él constantemente. Esto habría sido a finales de los 50, principios de los 60, por lo que se esperaba que los niños simplemente aguantaran. Padre solía confrontar al niño, pero un día una chica corre hacia él y le dice que Leaf y el niño están peleando. Mi papá corre para salvar a Leaf, pero cuando atraviesa el círculo, encuentra al matón boca arriba, Leaf sentado sobre su pecho, sujetándolo por las orejas y golpeando su cabeza contra el pavimento una y otra vez. Mi papá lo taclea, lo tira al suelo y le grita, preguntándole qué está haciendo. Lo que me quedó de esa historia fue como lo describió, era como si no hubiera nada allí. Sentí que podía ver la parte posterior de su cráneo a través de sus ojos. Afortunadamente eran niños, por lo que el daño fue grave pero limitado. El matón escapó con puntos y una conmoción cerebral y Leaf tuvo que hablar con el psicólogo de la escuela. Mi papá y Leaf siguieron siendo mejores amigos y cuando lo conocí de adulto, todavía era callado pero menos tímido e incómodo. Mi papá es la persona de modales más suaves que he conocido, es el hombre más sereno y sensato que conozco. Una vez lo vi tropezar en nuestro garaje y aterrizar en un balde de clavos y tornillos para darme cuenta de que tenía uno alojado en la rótula, me miró y dijo, no le digas a mamá, ella reaccionará de manera exagerada, mientras agarraba un par de alicates y tiró del tornillo. Pero cuando algo le sucedía a mi hermano con necesidades especiales, tenía ese brillo en los ojos que podría asustar a un Navy SEAL. Cuando tenía 8 años, mis padres nos llevaron a mí y a mi hermano a comer a un restaurante, lo cual era un problema porque a mi hermano le habían diagnosticado un problema degenerativo de salud física el cual hizo que mi padre acumulara muchas deudas médicas además de que recientemente había perdido su trabajo. Fuimos a nuestro restaurante mexicano favorito en la ciudad y estacionamos en el lugar para discapacitados más cercano a la puerta principal. Todavía recuerdo haber tenido un momento inusualmente alegre en el que pude ver disminuir el nivel de estrés de mis padres y escuchar historias divertidas sobre el pasado. Simplemente disfrutamos de una cena memorable con muchas risas. Al recordar esto, me doy cuenta de que este fue un gran gasto que mis padres probablemente no podían pagar y, a pesar de ello, lo hicieron para que pudiéramos tener una noche normal como familia. Cuando salimos del restaurante encontramos un automóvil estacionado junto a nosotros, no en un lugar de estacionamiento sino en las franjas amarillas inmediatamente al lado de nuestra camioneta. Normalmente, esto podría no ser un problema, pero mi hermano está en silla de ruedas y teníamos una rampa plegable, no los elevadores hidráulicos que se ven hoy en día, sino una rampa de metal pesado recubierta de polvo. Este fue un viernes por la noche, así que el tráfico estaba muy ocupado y mis padres no se sentían cómodos simplemente retrocediendo a la calle para cargar a mi hermano, así que mi papá fue al restaurante para ver si el gerente podía encontrar al dueño del automóvil y preguntarle si podría mover su auto. Cuando mi papá salió del restaurante, vi una mirada que nunca antes había visto, era de concentración, determinación y rabia. Miró a mi mamá y le dijo que se subiera al auto, ella simplemente se subió y dijo, está bien, de una manera que indicaba que sabía que algo podría pasar. Se volvió hacia mí y me dijo, mira esta mierda, desplegó la rampa y la estrelló contra el techo del auto junto a nosotros. Luego se giró para explicar que el gerente le dijo, no soy responsable de lo que sucede en el estacionamiento, porque no solo resuelves algo. Así lo hizo. Para ser claros, quizás había 4 o 5 grupos comiendo en el restaurante, fácilmente podría haberle pedido a alguien que se moviera. Esperamos un minuto y el gerente salió gritando, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer eso. Fue entonces cuando mi papá perdió los estribos. En este punto, recogió la silla de ruedas de mi hermano con él, que pesaba entre 150 y 200 libras, y lo sentó en el capó del automóvil mientras le gritaba al gerente. Luego saltó sobre el capó del automóvil y luego levantó a mi hermano para ponerlo en el techo del automóvil, todo eso mientras seguía gritándole al gerente. Saltó al techo y tranquilamente hizo rodar a mi hermano por la rampa y dentro de nuestra camioneta, me dijo que entrara y con calma le dijo al gerente, me di cuenta de algo. Desde ese día, nunca he visto nada remotamente cercano al mismo nivel de ira de él. Nos reímos de la historia de vez en cuando y mi padre siempre dice rápidamente que reaccionó de forma exagerada, pero creo que reaccionó bien. Solía hacer trabajos de temporada clasificando declaraciones de impuestos, como 500 personas en una sala del tamaño de un almacén clasificando las devoluciones, apilándolas en cajas, etc. En mi equipo había un tipo enorme, un gigante amable, muy agradable. De repente, un día,
rompe la mesa en la que está trabajando y luego voltea una caja grande llena de papeleo. Voló sobre mi cabeza a 20 pies de distancia. Tiró la mesa fuera de su camino y salió furioso. Resulta que le estaban embargando el sueldo por una cosa u otra. Mi mamá. Tuvimos lo que ahora llamamos la Navidad de Jerry Springer cuando tenía 7 años más o menos. Una tía odiaba a su cuñada y comenzó a gritarle, luego comenzaron los empujones, el esposo se involucró y luego todo continuó a partir de ahí. Mi mamá entró directamente en modo mediador y trató de calmar a todos, pero no funcionó. Decidió venir a ver cómo estábamos los niños y nos encontró a mi prima y a mí abrazándonos y sollozando porque teníamos miedo. Lo siguiente que escucho es su aterradora voz de mamá gritando por encima de todos. Escuchen aquí, hijos de puta. Mi hijo está llorando en Navidad porque su familia no puede mantener la cabeza unida el único día del año en que todos nos vemos. Van a hacer marchar sus traseros en esa habitación en fila india y disculparse con cada niño individualmente, luego van a cerrar la boca hasta que lo saque de aquí. Vamos a buscar luces y será mejor que esta familia sea la viva imagen de la maldita alegría navideña para cuando regresemos. Mi mamá realmente nunca maldijo frente a mí y solo lo hacía cuando las cosas estaban realmente mal. Ese lado de la familia no celebró la Navidad durante algunos años después de eso. Mi primer semestre en la universidad estaba en una clase de matemáticas con un profesor horrible, toda la clase lo odiaba. La chica que se sentó frente a mí era muy dulce y de voz suave. Un día, no recuerdo qué la hizo enojar, pero simplemente estalló y comenzó a gritarle. Causó tal revuelo que alguien llamó a seguridad para comprobar si todo estaba bien. El maestro rápidamente despidió a la seguridad y volvió a enseñar como si nada hubiera pasado. Una vez en la escuela secundaria, un par de matones estaban molestando a este otro niño. Él solo estaba sentado allí como Anton Chigurh, el recluta Pail, sin expresión y mirando al frente, claramente sin escuchar nada. Uno de los matones se acercó poco a poco y el niño lo golpeó tan fuerte como pudo en la cara. El matón cayó al suelo, sin palabras y con la nariz sangrando por todas partes. Luego, el niño se puso de pie con calma, todavía sin emoción, empacó sus cosas con calma y se dirigió a la oficina del director como si nada hubiera pasado. Sigue siendo una de las cosas más brutales que he visto. Era como sacado de una película. Uno de mis compañeros de trabajo es un tipo muy tranquilo, silencioso y tranquilo. Teníamos una recepcionista en ese momento que era terrible. Dejaría constantemente los teléfonos de la recepción desatendidos. Tendríamos que detenernos a la mitad del servicio para contestarlos nosotros mismos y registrar las entradas y salidas de las personas. Un día, ella saca su misma mierda. Los teléfonos suenan, la gente espera y ella no se ve por ninguna parte. Él solo da un gran suspiro y grita su nombre tan fuerte y tan enojado que hasta podía sentir su frustración. Luego ella escurrió su pequeño e insignificante trasero hacia el frente en segundos como una pequeña cucaracha que sabía que estaba jodida. Gran tipo, Ed, el conductor del montacargas. Probó Chantix para dejar de fumar. Trabajábamos en un almacén con líneas de ensamblaje que empaquetaban componentes de refrigeradores bajo contratos de Whirlpool y Mate. A veces era un trabajo bastante estresante. Un día estábamos empacando un pedido y nos quedamos sin estante por mala comunicación, por lo que la línea de montaje tuvo que parar. Ed absolutamente se quebró y se fue en su montacargas para sacar los estantes. Cuando regresó con los estantes a su izquierda, condujo a través del área de la araña, donde no se permiten montacargas, golpeando miles de componentes y conduciendo su montacargas directamente hacia la cinta transportadora de ensamblaje, destruyendo toda la operación. Los cuerpos salieron volando. Lo tiró en reversa y se estrelló hacia atrás contra los contenedores apilados hasta el techo, lo que provocó que llovieran cientos de estantes de refrigeradores de metal y vidrio. Fue aterrador y casi mata a 8 de nosotros trabajando en la línea. Mi mamá y yo tuvimos una pelea por las finanzas, la vida y todo cuando la crisis financiera de 2008 comenzó a afectarnos. Nos gritábamos todos los dolores y todo desde el nacimiento hasta ese día. Las cosas empezaron a volar. Fue una carnicería. Mi hermana agarró a mi mamá y la empujó para que se sentara a mi lado mientras nos regañaba por nuestro comportamiento. Luego nos abofeteó a las dos en la cara, así que nos quedamos totalmente atónitas y calladas. Luego continuó hablando sobre cómo nosotros, una familia, deberíamos mantenernos unidos en tiempos difíciles en lugar de luchar entre nosotros. Yo era el normalmente tranquilo. Estaba en primer grado y este alumno de sexto grado nos seguía a mí y a mis amigos después de la escuela y nos intimidaba, tirando de nuestras mochilas, burlándose de nosotros, haciéndonos tropezar, tirándonos cosas, etc. Un día,
tira de mi mochila riéndose y mis amigos le gritan y le piden que me suelte. Según un vecino que vio todo, mi cara se quedó pétrea y sin emociones por un momento, luego saqué los brazos de las correas de la mochila, me di la vuelta y le di un puñetazo en la nariz. Su papá trató de enojarse con mi papá, pero aparentemente el niño no mencionó que yo estaba en primer grado, así que eso fue divertido. Vaya que tengo una historia. He estado en la USCG durante algunos años y en el camino conocí a un tipo muy tranquilo. Lo llamaremos Joe. Joe tenía una esposa y 2 hijas. Es de voz suave pero sigue siendo autoritario cuando es necesario. Siempre es amable con los demás y trabaja muy duro. Luego hay otra trabajadora, la llamaremos Jill. Jill es un viaje de poder, molesto, ruidoso y respetuoso con cualquier persona de menor rango que ella, siempre hablando de sus historias marinas, definitivamente falsas, y de lo que llamamos un halcón azul. Podría seguir durante días sobre ella. De todos modos, un día de servicio, Joe y su equipo estuvieron en un caso de rescate durante más de 6 horas durante toda la noche. Él y el equipo regresaron a la estación a las 2 o 3 a.m. Estaban tan cansados que se derrumbaron en los sofás del salón que está conectado a la sala de conferencias y capacitación, que está dividida por un tabique plegable que se puede sacar de la pared. Bueno, llegó la mañana y había una nota en la puerta de la sala grande: la tripulación está durmiendo por el caso nocturno, no molestar. Por supuesto, Jill ignoró por completo la nota, irrumpió en la habitación, encendió todas las luces, habló y se rió demasiado fuerte a las 7:30 de la mañana. Empezó a contar una ridícula historia marina que siempre comienza con "así que cuando estaba destinado", e inmediatamente Joe sale disparado como un cohete del sofá y camina hacia la partición en la pared murmurando cosas en voz baja como "maldita mierda, maldita nota en la puerta". Se pelea enérgicamente con el tabique, arrancándolo de la pared y tirando de él a través de la barandilla de 6 metros de largo. Jill lo está observando y cuando casi ha terminado dice: "Puedo irme si quieres". Completamente injustificado, Joe dice: "Para eso es la puta puerta". Cierra la mampara y se vuelve a acostar. Nadie dijo una palabra, pero creo que todos ganaron un poco más de respeto por Joe ese día.